Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra es vida. Háblanos, Señor. Aleluya. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. A la luz de un criterio fundamentalísimo, un principio de vida, es decir, de la humildad, y una, podríamos decir, una ley de Dios, una normativa de Dios, una realidad, con mayúsculas, podríamos decir, que sí o sí se cumple, que todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. A la luz de este principio, Jesús nos recuerda lo que uno tiene que apartar de su vida, correrla a un costado, y lo que tiene que asumir, internalizar, hacer lo propio, llevarlo a lo cotidiano, a lo concreto. Está dirigido el mensaje del Evangelio, fundado en la humildad, dirigido especialmente a los pastores de la Iglesia, a nosotros. Pero convengamos que si uno entiende pastor de la Iglesia en el sentido de ser responsable de los hermanos, del camino de la vida de los hermanos, de transmitir y de compartir el mensaje de Jesús, esa misma realidad la viven no solo los que son responsables y sacerdotes y pastores de la Iglesia, sino también cualquier cristiano. Un padre, una madre son pastores de sus hijos, porque son responsables de su caminar por la vida, ¿o no? Un amigo o una amiga es responsable en cierta medida y tiene el compromiso de acompañar y hacerse cargo, sostener, eso es responsabilidad, la realidad de su amigo o de su amiga. Así el hermano y la hermana, así el hijo, la hija, así el que tiene a cargo personas en el trabajo, en lo que fuere. Siempre que tenemos una responsabilidad de un cargo sobre los demás y nuestras decisiones y nuestra manera de obrar, de pensar y de hablar y de vivir afecta a los otros, entonces estamos hablando de pastores en general. Dios nos habla, Jesús hoy nos habla a todos, no solo a los curas. Y nos dice, en primer lugar, el valor importantísimo que un responsable del hermano, de su prójimo, tiene que tener, que es el de la coherencia. La coherencia, que es un valor fundamental relacionado con la verdad. Y esa verdad que hace que nuestro amor sea valioso, calificado. Por lo tanto, hay una correlación directa entre el amor, la verdad y la coherencia que le da peso a esa verdad en cuanto a personas. La coherencia está muy relacionado con la unidad, la concordia, la interacción, la integridad. La incoherencia es justamente todo lo contrario. Situaciones, realidades polarizadas que se cierran en sí mismas, como el dinamismo del egoísmo, y que nunca se integran, sino que chocan. De ahí la palabra de Jesús que dice, dicen, hablando de los fariseos, dicen y no hacen. Esa disociación, esa polaridad contrapuesta entre muchas cosas que nosotros decimos, porque ahora la palabra parece que no vale. ¿Por qué? Porque no nos comprometemos con lo que decimos, no nos creemos ni siquiera a nosotros cuando hablamos,
y no le creemos a los demás, no valorizamos la realidad de la palabra. ¿Por qué? Porque se ha generado esta gran disociación, esta gran polaridad entre lo que uno dice y lo que lleva en su corazón. La realidad que vive y que tiene internalizado y que es propio y que hace parte de su vida. Es como si hablar fuera una cosa y lo que uno lleva en su corazón es otra completamente distinta y chocan. La coherencia es la correlación armoniosa, equilibrada entre lo que uno lleva en su corazón y lo que dice afuera, comprometiéndose con la palabra dada. Y ese es el gran desafío, entre otros, o si quieren, una gran concreción de la coherencia. ¿Por qué? Porque está en juego la unidad, la integración, está en juego el peso de la verdad en nuestras vidas. Por eso es tan importante. Podemos verlo de otra forma, la realidad de la coherencia o de la incoherencia. Muchas veces, en un contexto de vida donde no tenemos censura, es decir, donde no tenemos otra persona que nos pueda decir, che, mirá, estás fallando, y nos pueda corregir, que se llama en un ámbito privado, donde no nos critican, no nos pueden marcar, entonces uno se mueve de una manera determinada, muy diferente a otro contexto en el cual uno socializa y está a la vista lo que uno hace. Y a veces esta realidad del mundo privado, del mundo personal, o si quieren, del mundo familiar, de la puerta de tu casa hacia adentro, se polariza y se cierra, y es una realidad muy diferente a lo que hacemos de puerta para afuera o de nuestra realidad interna hacia nuestra realidad social. Socialmente somos muy simpáticos, muy buenos, etcétera, etcétera, pero de puertas para adentro le arrancamos los ojos, las orejas, las narices a nuestros seres queridos, o hacemos cosas en nuestro mundo personal que jamás las haríamos en un mundo social, donde podrían marcarnos. Entonces, cuando eso se polariza y se cierra de una manera porcentual importante, entonces chocan y nos dividen, nos disocian, nos desmembran. Y se genera la realidad de la incoherencia que atenta directamente contra nuestra libertad. Porque la unidad y la concordia, la armonía y la integración son el fundamento indiscutible de la madurez y de la libertad. Entonces, Jesús, que fue absolutamente coherente entre lo que dijo y lo que hizo, de tal manera que sus palabras le llevaron a la muerte, nos recuerda hoy la importancia que tiene para nosotros, para todos, no solo para los responsables del camino eclesial, sino para todos en la vida, la importancia fundamental de acompañar con el peso de la vida y del testimonio a nuestra palabra, que de desarticular, podríamos decir así, las polaridades contrapuestas de nuestra vida para encontrar esa integración entre lo personal y lo comunitario, entre lo privado y lo social, que no haya discordia, podríamos decir así, ¿no? Que es fundamental. En realidad, Jesús pone el dedo en algo mucho más profundo y más, podríamos decir, más intenso en la vida del hombre, que es la diferencia fundamental que hay entre el poder y el servicio. Lo que les marca o nos marca a los que muchas veces tenemos esta actitud de fariseos en la vida, no solo la incoherencia, sino la prerrogativa, la ventaja que muchas veces tomamos frente a los demás cuando tenemos responsabilidad sobre sus vidas. Esos padres que se vuelven tan posesivos y dueños de sus hijos que hasta le tienen que elegir la novia, no sé, ¿no? O el novio. Esos curas que son, parece, a veces mayordomos o dueños de estancia, ¿no? Donde todos son peones de los demás, etcétera, 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 ¿no? Cuando uno
asume la actitud de administrador y la deforma, se corroe su mente por el poder y ocupa el lugar de Dios, entonces se vuelve verdugo y de alguna forma manipulador de los demás. Es justamente eso lo que Jesús quiere llamarnos la atención. De Jesús se decía, por fin alguien que habla con autoridad. Y la autoridad de Jesús no estaba dada por los gritos, porque era violento, porque se autoafirmaba, porque tenía linda labia, etcétera, etcétera, ¿no? La gran autoridad de Jesús era porque obraba, llevaba a las obras, testimoniaba lo que decía, y eso le daba una fuerza particular que él no tenía necesidad de gritar, de discurrir excesivamente. Su palabra tenía el peso que arrastra, ¿no? Y ese es el llamado para nosotros. El mayor entre ustedes será el que los sirve. Cuando uno asume la realidad evangélica del servicio, que no es poder, es justamente todo lo contrario al poder, es pérdida. Yo pierdo mi tiempo, pierdo mis energías y pierdo mis gustos en favor, por amor, en favor de alguien que necesita más que yo. Y cuando lo asumo y lo hago, lo vivo y lo cumplo, entonces encontré la libertad. ¿De qué? De mi egoísmo. Soy libre. Soy libre de mi egoísmo y puedo salir y amar al otro sin la recompensa que tanto nos destruye. Cuando uno ama así, de esta forma, entonces es grande. Es verdaderamente grande, con la grandeza de la humildad. ¿Por qué? Porque se puso a sí mismo a un costado. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Se puso a un costado como Jesús y en ese lugar le puso al hermano necesitado. Y ese es el amor verdadero, el amor libre que a nosotros nos desemboca en la verdadera felicidad. Jesús nos amó así y nos pide que nos amemos, le amemos y nos amemos de la misma forma. No tenga fuerzas, levanto